Muy buenas a todos, chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y me hace muchísima ilusión este vídeo, que lo sepáis. Pero antes de nada, deciros que os suscribáis, ¿vale? Lo tenéis ahí abajo, tenéis la descripción para ver la web, tenéis nuestras redes sociales. Y ahora sí, empezamos, si os parece. ¿Cómo entrenan los mejores powerlifters de España? ¿Vale? Me hace mucha ilusión este vídeo, o sea, os lo aseguro que me he tenido que mover bastante y demás para hacer este vídeo. Pero bueno, le vi este vídeo a Batman Science, que, bueno, es un amigo mío de redes sociales y demás, me llevo muy bien con él. Y hizo este vídeo en Culturistas Naturales. Y me parece una auténtica pasada, ¿vale? Lo que hizo, porque al final, ¿qué estás haciendo con este vídeo? Te estás preguntando, tú, que eres el mejor, que has ganado, tú tienes algo al final que decir o tú has hecho las cosas bien para ganar. Así que me parece muy chulo ir directamente y hablarle a esa persona y al final que te diga lo que ha hecho y poder sacar conclusiones de ello, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho yo? Les he hablado al campeón de cada categoría de la AEP, ¿vale? Campeón masculino de cada categoría, y les he dicho, oye, ¿tú qué haces? ¿Vale? Para entrenar. Nada, al final les he hecho 10 preguntas de las que quiero sacar un poco el promedio y quiero sacar conclusiones. Y son preguntas del estilo de, pues, ¿qué accesorios haces? ¿Cuántos accesorios haces? Mejor dicho, rango de repeticiones en lo que te sueles mover, ¿qué variantes haces? ¿Cuánto tiempo entrenas? Son cosas que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, también les he preguntado en cuántos kilos estás por encima de categoría o cuántos kilos estás por encima de tu altura. Son cosas que creo que van a abrirle los ojos muchísimo a alguna gente. Y todo esto lo he hecho, ¿vale? Y agradecerle muchísimo, ¿vale? Voy a decir a todos, os voy a dejar los Instagram por aquí abajo, ¿vale? Para que los podáis ver. Pero vamos, el campeón de cada categoría, ¿vale? En menos 59 es David Quirante, que es una pasada, súper joven, y muchísimas gracias también por responderme, ¿vale? Javier Quirantes en menos 66, que de hecho fue al campeonato de Europa y lo rompió ahí también. Luego en menos 74 es Jorge Pérez Córdoba, que bueno, lo conozco personalmente, es una persona de 10 que aporta muchísimo contenido. Y no sé cuántos campeonatos de España tiene, pero es campeón de España muchísimas veces, pero cuando digo muchísimas. Y creo que es de las personas que más tiempo lleva compitiendo, sin lugar a dudas, en España. Pues en menos 83, ¿vale? Tenemos a Andrés Gómez, que es una pasada. De hecho, le vi en Chiva a competir y vi la 60 y flipé, ¿vale? En menos 93 tenemos a Rubén Fuentes, que bueno, también lo conozco personalmente, de hecho ha estado aquí en este gimnasio entrenando y una pasada de tío, de hecho es el campeón absoluto, es el campeón global de powerlifting, o sea, ahora mismo que nos hizo el último campeonato, es la persona más fuerte de España, ¿vale? En menos 105 es Víctor Vázquez, que lo conocéis, el otro día hicimos un directo con él y bueno, lo subí al canal y demás y me llevo muy bien con él y muchísimas gracias a todos estos, que esto es la parte más ligera. Después en 120, como en España no hay tanto nivel en esa categoría, le hablé al campeón de Reino Unido, ¿vale? Me pareció una pasada que me contestase, esto sí que no me esperaba ya que me contestase. Y bueno, es Kieran Gray, que lo dejaré por aquí abajo también. Está fortísimo, me lo dijo Jordi y demás y me quedé flipando. Y luego en más 120, ¿vale? Es Rubén Rico, que también creo que lo conocéis muchísimos. De hecho, creo que hizo plata en el último europeo en sentadilla, tiene 280 de sentadilla, creo que no hay mucho más que hablar, ¿vale? Es una pasada en ese aspecto, es una persona enorme, es un pedazo de levantador. Así que, bueno, os he dejado los Instagrams de todos, si los queréis buscar, os lo recomiendo muchísimo porque es una auténtica pasada. Así que muchísimas gracias, ¿vale? A todos vosotros por haber querido participar en esto. Obviamente no voy a decir qué hace cada uno en concreto, pero voy a sacar un poco al final la media y lo que yo opino. Así que si os parece, empezamos ya, empezamos con todo y vamos a empezar a ver qué es lo que hacen en general todos, ¿vale? Así que vamos a darle. ¿Qué frecuencia hacen en cada básico cada uno de estos atletas, ¿vale? Os voy a dejar una gráfica por aquí o por aquí arriba, luego lo veré a nivel de edición, ¿vale? Pero bueno, os voy al final también estar dando mi opinión, pero en lo que se suelen mover todos, ¿vale? Es en sentadilla, en frecuencia 2, es lo más normal, ¿vale? En la banca, frecuencia 3, aquí sí que hay un claro ganador general, que es la frecuencia 3 en la banca, ¿vale? Y en peso muerto se suelen mover más en frecuencia 2, pero también está la opción de frecuencia 1, ¿vale? Os voy a dar un poco mi opinión. Hace poco también, desde el canal, al final sabéis que trabajamos de nuestra forma, Jordi hizo un vídeo hablando de distribución. Y si os fijáis, es un poco lo que nosotros promovemos, ¿vale? Siempre en la sentadilla frecuencia 2 es lo que más solemos utilizar, en la banca utilizamos una frecuencia 3 y en peso muerto utilizamos una frecuencia 2. En algunos casos se puede dar, yo por ejemplo también lo he hecho, frecuencia 1, ¿vale? Hay gente que no se recupera bien del peso muerto y necesita trabajarlo una sola vez a la semana, incluso a veces hasta más, ¿vale? Incluso una sesión cada 10 días y demás, ¿vale? Pero esto es un poco la tendencia general, es bastante clara, que es sentadilla 2, muerto, o sea, banca 3 y muerto 2. ¿En qué rango de repetición nos solemos mover?
Esta pregunta, aunque sea un 60-40, ¿vale? Hemos puesto más de 5 y menos de 5, aunque sea de ese modo, ¿vale? Que sepáis que es un poco relativo en el punto de la temporada en el que estés. Al final, si estás en un bloque de hipertrofia, te vas a mover en repeticiones mucho más altas, ¿vale? Si estás en un bloque más enfocado a la fuerza, estás en el picking, vas a moverte en repeticiones bajas. Creo que a nivel general esto queda bastante claro. Pero sí que, por ejemplo, el atleta británico Kieran Gray puso que siempre se movía, por ejemplo, por debajo de X repeticiones, o X atletas, ¿vale? No voy a dar nombres, ya lo he dicho este nombre, pero no quiero dar nombres en general. Sí que se mueven siempre por debajo de 5 repeticiones. Y luego, la gran mayoría de atletas lo que suelen hacer, obviamente, es estar en un rango de 1 a 10 repeticiones en muchas épocas. Y, por ejemplo, el peso muerto sí que os digo que no suele pasar de 8 repeticiones, y la sentadilla tampoco suele pasar, en algunos casos sí, pero la tendencia general es esa, ¿vale? Para mi gusto, ya os digo, la banca sí que alargar hasta 10 repes está bien según la época, el muerto y la sentadilla hasta 8 más no haría, y más en categorías pesadas, y según la época trabajar a repes bajas. Pero bueno, trabajar repes bajas todo el año tampoco lo veo demasiado. ¿Cuántos accesorios hacemos por sesión, vale? Aquí hemos contado accesorios como trabajo más enfocado a la hipertrofia, como puede ser una sentadilla búlgara, como puede ser un press con mancuernas y demás. No lo hemos contado a nivel de ejercicios compensatorios, que sabemos que la gran mayoría hace, pero bueno, no lo hemos contado como accesorio, ¿vale? Solo una persona trabaja 0 accesorios, que me ha parecido súper... No, me ha impactado muchísimo, ¿vale? Después, la gran mayoría se suele mover entre 2 y 4 accesorios. Me parece un número bastante bien, aunque en determinados casos metería muchas veces más accesorios. A mí personalmente me gustan mucho más accesorios. Y luego hay un número también grande relativamente con más de 4 accesorios, ¿vale? Que normalmente, que sepáis, eran de 4 a 6. No solían pasar nunca de 6 accesorios, contando que también tienes que hacer el básico y quizá tienes que hacer una variante. O sea, más de 8 ejercicios no hacía nadie dentro del gimnasio, y se solía mover en el total, me refiero a nivel contando pues con que la sesión es un básico, una variante y un bloque de accesorios, y luego los compensatorios no los hemos contado. Contando eso, se suelen mover pues entre 5 y 6 ejercicios totales, ¿vale? Y lo dicho, 2 a 4 accesorios. Me parece muy interesante esto, y ver cómo este tipo de cosas, este tipo de preguntas me encanta hacerla, ¿vale? Y nosotros muchas veces tendemos a hacer más de la cuenta. ¿Qué tipos de variantes suelen utilizar estos atletas, ¿vale? Lo primero, en la sentadilla voy a ir movimiento por movimiento, y al final he sacado, obviamente hay muchos que pues más esto, más lo otro, pero al final he sacado lo que más se suele utilizar, y me parece muy interesante, y es que en la sentadilla se suele hacer high bar y con pausa. Me parece muy interesante esto, ya que al final, ¿qué nos está diciendo esto? Que el trabajo base es súper importante, ¿vale? También mucha gente lo comentó, el tema de quitarse material, ¿vale? Y me parece todavía más interesante, al final, bajarle muchísima carga a la barra y trabajar la base. Lo he dicho, al final mover kilos está muy bien, pero tienes que mover kilos el día que importa. Luego, cuando estás trabajando, es muy importante atacar la base, ¿vale? Y pues lo he dicho, high bar y con pausa me parece muy bien. Yo de hecho hice un bloque de high bar, la planilla anterior estuve con la pausa. O sea, me ha molado muchísimo ver esto, justamente la pregunta de las variantes. Después, la banca. Como sabemos, esto es powerlifting, ¿vale? Se hace parada, pero algo que mete muchísima gente, muchísimos de los atletas, es parada larga, o sea, 3 segundos, bueno, depende un poco, pero 3 segundos es la tendencia que más ha puesto la gente, y close grip, que me parece una variante bastante interesante. Además, aumentas el ROM y muy bien. Obviamente el close grip depende un poco de la persona, pues algunos tienen un close grip más abierto, ya que su agarre es todavía más abierto y lo cierran un poco, pero bueno, a mí el close grip personalmente me gusta más un close grip más real. Después, la parte del peso muerto. Esto me ha parecido muy guay. Antes lo hemos estado hablando cuando estábamos preparando este vídeo, lo hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando cuántos atletas hacían peso muerto convencional y cuántos atletas hacían peso muerto sumo, ¿vale? Obviamente, y creo que es bastante lógico, nos hemos dado cuenta que las categorías más bajas, ¿vale?, hacen peso muerto sumo, y las categorías más altas hacen peso muerto convencional. O sea, sí, convencional. La única excepción es Jorge Pérez Córdoba, que en la categoría menos 74 hace convencional, y Víctor Vázquez, que en la categoría menos 105 hace sumo, ¿vale? Pero bueno, que no es ningún problema, pero estos son los únicos picos que habían, pero la tendencia es bastante clara según las categorías de peso. Entonces, como os he comentado antes con la sentadilla, ¿vale?, me parece bastante guay, porque lo que suele meter la mayoría de gente, ¿vale?, es convencional. Esta es la variante que más se suele ver, y lo mismo, trabajamos sobre la base, y lo mismo, yo
esta plani he hecho un bloque de convencional, que no veas cómo se pasa, y la plani anterior hice también un bloque de convencional. O sea, muy interesante, también para reforzar un poco lo que muchas veces ya sabemos, pero al final ver que la gente también súper top hace esto. ¿Cuánto tiempo entrenan? Vale, en cuanto a esto, está bastante repartido. Al final, cada uno tiene su forma de calentamiento, su forma de hacer la sesión. Si tienes, pues, por ejemplo, una frecuencia 2 en todo y tu distribución es que haces un básico cada día y luego haces 2-3 accesorios y quizá no haces compensatorios, realmente la sesión se te puede ir a muy poco tiempo, si lo piensas. Una sesión de banca al final se te puede ir a 1 hora prácticamente y ya está, ya la has acabado y has completado todo, que no digo que sea bueno o malo. Entonces está bastante repartido. La separación que he hecho es de 1 a 2 horas, de 2 horas a 3 horas y de 3 horas más de 3 horas básicamente. Sí que es verdad que también depende de la sesión, ¿vale? Por ejemplo, viendo las categorías más pesadas, muchas veces la sesión de sentadilla y muerto, si la hacen de forma conjunta, se les va a muchísimo tiempo, ¿vale? Pero lo que más claro está, ¿vale?, es que hay prácticamente una división por igual de gente que entrene entre 1 hora y 2 horas, entre 2 horas y 3 horas y más de 3 horas. Es prácticamente por igual. Yo de hecho lo pienso y yo creo que mi sesión de powerlifting de banca, lo que sería solo la sesión de banca, duraría 1 hora, 1 hora y cuarto como mucho. Si solo hiciese eso, luego obviamente alguna parte más enfocada a la estética y mi sesión se alarga. Y luego una sesión de sentadilla y muerto estaría entre las 2 y las 3 horas, con luego trabajo de accesorios y demás. ¿Cuántas lesiones han tenido estos atletas? Me parece bastante curioso porque esto, al ser una revisión sobre lo que hacen y demás, si yo simplemente saco el promedio, seguramente el promedio saldría en 0 con algo o 1, ¿vale? Pero me parece bastante curioso porque esto es lo que pasa muchas veces con los estudios y demás, y que por eso me gusta también estar comentándolo, porque si yo simplemente saco el promedio de lo que pasa en todos los atletas, saldría 1. Pero ¿qué pasa aquí? Que la gran mayoría de atletas, 4 atletas exactamente, no han sufrido nunca ninguna lesión. Es diferente molestias que lesión, pero que les impida entrenar durante semanas y más. Solo ha habido 4 atletas que no han tenido ninguna lesión, entonces la mitad, ¿vale?, nunca han sufrido una lesión. Y es muy interesante esto de saber, ¿vale? Porque yo sí que lo pienso así, que los grandes atletas no tienen muchas lesiones, también porque muchas veces están predeterminados a ese deporte. Y luego un atleta ha sufrido una lesión y luego el resto creo que 2, ¿vale? Si no me equivoco, los datos en concreto están ahí, lo he dicho, pero lo hemos separado en 3, en 0, una lesión y 2. Así que os dejaremos el gráfico. ¿Cuántos kilos han mejorado estos atletas en el último año? Esta pregunta me parece un poco loca, porque la media exacta son 38 kilos. Una mejora de 38 kilos me parece una salvajada, teniendo en cuenta que son campeones y tienen muchísimo nivel, que está claro que obviamente son campeones y van mejorando y demás, y son gente buena, pero me parece muy loca la pregunta. O sea, me he quedado, esta es la que menos me esperaba, sin lugar a dudas. O sea, una mejora de 38 kilos es una locura. Lo hemos dividido en 3, ¿vale? Las preguntas han sido, o sea, el baremo ha sido menos de 20 kilos, entre 20 y 35 kilos y más de 35 kilos, ¿vale? Y hay que decir que solo había un atleta en menos de 20 kilos, un atleta entre 20 y 35 kilos y el resto de atletas están por encima de 35 kilos, llegando incluso algunos a los 50 y algo. Que está claro que muchas veces los sujetos jóvenes y demás, pero a mí personalmente me ha extrañado muchísimo esta pregunta y que hayan mejorado tanto atletas ya de tanto nivel, ¿vale? Que no es que quiera decir que sea verdad o mentira, pero no, sinceramente es que no me esperaba esta respuesta. ¿Qué corriente de entrenamiento siguen estos atletas? Pues lo que se ve, sin duda, y es más claro, es que todos, la pregunta realmente era volumen e intensidad, ¿vale? O algo más intermedio. Pero lo que más claro se ve es que todos estos atletas están más enfocados en el trabajo de volumen, ¿vale? Y es la corriente que más siguen todos. ¿Cuántos kilos por encima de tu categoría de peso estás antes de competir? Es decir, si compites en 74, ¿cuánto pesas durante la temporada? ¿Vale? Pues 76, 77. El promedio es entre 2 y 3 kilos, ¿vale? Es lo que más se suele mover la gente. Obviamente en las categorías más bajas se ve una tendencia a que la gente no está tan por encima, quizá está 1,5 kilos, y las categorías un poco más altas pues quizás están 3 kilos, incluso la de, como os he comentado antes, la de 120 está en más 4. Y lo mismo, la de más 120, esa categoría no entra porque no tiene límite de peso.
Y por último, la última pregunta, y esta sin duda me parece de las más chulas, es ¿qué diferencia tienes entre tu altura y tu peso? Que creo que es algo que, bueno, ahora luego comentaré, pero que muchas veces se falla en eso y la gente no lo hace bien en ese aspecto, ¿vale? Y creo que ahora se va a ver un poco reflejado. Para deciros esto, ¿vale? Ahora os diré la media, pero para deciros esto, que sepáis que he eliminado la primera categoría y la última categoría. Os explico un poquito brevemente, pero he eliminado la primera categoría porque la categoría de menos 59 kilos, lo normal es que el sujeto sea muy joven, ¿vale? Y es el caso de hecho, y esa categoría, la gente en general es muy joven, entonces la he eliminado porque iba a bajar la media. Y la categoría de más 120 kilos tenemos que tener claro que no tiene límite de peso, ¿vale? Entonces, normalmente gente muy alta y iba a destrozar la media también porque eran más 90 y algo kilos si no me equivoco. Entonces he preferido eliminar estas dos y sacar una media real. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vemos? La media exacta entre diferencia de altura-peso son 20 kilos, ¿vale? Esta es la media clavada y más o menos es en lo que se suele mover la gente, salvo la categoría de 120 que lo eleva un poco y la primera categoría que he contado que es la de 66 que lo resta un poco, ¿vale? La media son 20 kilos. Me parece muy interesante esto porque muchas veces la gente se cierra una categoría y de forma demasiado joven. Y que sepáis que en el powerlifting algo súper importante es la masa muscular. Y lo tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Muy en cuenta. Es decir, que una persona de 1,80 como mínimo, ¿vale? Porque luego esto sabemos que es una media, como mínimo pesa 100 kilos, ¿vale? Entonces no os cerréis nunca a una categoría de peso. Y más si sois jóvenes, intentad crecer y tener esto en cuenta, que por lo menos tengáis pues 20 kilos más. Si no me equivoco, la persona de menos 120 kilos medía 1,77 y pesaba 124 kilos fuera de temporada, fuera de la competición en sí. Entonces mirad este baremo, es brutal y me parece súper importante tener en cuenta. Así que bueno, estas han sido todas las preguntas. Me hace muchísima ilusión haber hecho este vídeo, de verdad. O sea, me pareció brutal cuando vi el vídeo de Neko, como os he dicho al principio, y dije, buah, tengo que hacer este vídeo porque me parece brutal. A mí al final lo que me gusta muchas veces a nivel de aprender es ver qué hacen los mejores, ver qué hacen los buenos, porque al final, joder, esa es la gente que está ganando, no es otra, o sea, son ellos. Entonces me mola muchísimo meterme, ver lo que hacen, investigar un poco y aprender de ellos, ¿vale? Esto es muy importante, de verdad, tenedlo en cuenta, aprender de la gente que está fuerte. Fijaos muchísimo en lo que hacen porque es muy importante. Así que bueno, no os rayo más, que sepáis que si os ha molado el vídeo, quiero hacer un vídeo en diferentes asociaciones y si os parece también, y esto lo empiezo a mover ya, en powerlifting femenino. Muchas veces creo que se olvida hablar del powerlifting femenino y si os ha molado el vídeo, dejadmelo en los comentarios y me pongo ya a moverme para preguntarle a todo el mundo y hacer este mismo vídeo en powerlifting femenino y también hacemos una comparación con este vídeo para ver qué es lo que va cambiando, ¿vale? De verdad, otra vez, agradecerle a todos los powerlifters que han participado en esto. También a Fran, ¿vale? Que es el entrenador de Javier y de David Quirante, que también hablé con él. Me parece muy chulo que os hayáis implicado todos. Ahora os hablo solo a vosotros, que os lo agradezco un montonazo y que el powerlifting al final está creciendo también porque todos nos movemos y que joder, al final intentamos aportar. Así que espero que os haya molado, dejadme en los comentarios todo lo que queráis, ¿vale? Suscribiros si no estáis y nos vemos en la próxima. Chao.